Bendiciones para todos, Dios bendiga. Es un honor poder compartir contigo esta segunda clase de Evangelios Sinópticos. Yo soy el pastor Rafael Rossi. Para mí es una honra poder estar a través de este medio compartiéndote este bello temario. Sé que Dios va a hablarte, sé que Dios va a bendecir tu vida de una manera especial y también sé que lo que Dios te va a mostrar a través de esta clase, de este tema, de esta materia llamada Evangelios Sinópticos, se va a hacer real a tu vida. Recuerda que la vida de Cristo tiene que hacerse efectiva en nuestro corazón y uno de los métodos más efectivos es estudiar los Evangelios, estudiar la vida, la biografía, los milagros que hizo Cristo en la tierra. Así que te quiero animar para que por favor te dispongas, prepara papel y lápiz, porque yo sé que Dios nos va a hablar de una manera extraordinaria y sé que Dios va a hablar a tu vida de una manera extraordinaria. Entonces, quiero hacer un pequeño recorderis para poder entrar en materia de lo que vimos la clase pasada, perdón. La clase pasada estuvimos viendo una introducción de lo que son los evangelios sinópticos, qué es, para qué sirven, qué se diferencia. Vimos el mapa de las ciudades de la Palestina en los tiempos de Jesús, en donde efectuó mucho su ministerio. Había dejado una tarea y esa tarea se basaba en buscar las ciudades donde se ejecuta el Nuevo Testamento. Entonces, espero de verdad que esa tarea usted me la haga llegar prontamente para empezar a calificar. Recuerden que esta materia es evaluable y a medida que vayamos avanzando en las clases van a haber evaluaciones. Así que prepárese por favor. Si usted está anotando en hojas, les recomiendo que se compre un cuaderno, un lápiz y que usted pueda anotar todas estas clases en secuencia para que no se pierda ninguna de ellas. También te animo para que te conectes, para que te dispongas, para que no te distraigas, sino que puedas entender de una manera clara y oportuna todo lo que está en esta materia que se llama Evangelios Sinópticos. Así que, no siendo más, quiero animarte para que te unas y lo más importante, que le prestes mucha atención a lo que vamos a tocar en este tema. Hoy vamos a adentrarnos directamente en lo que es Evangelios Sinópticos, pero quiero darle un pequeño repaso a la tarea que dejamos para la clase pasada y quiero que usted me acompañe para que juntos resolvamos estas ciudades que abarcan el Nuevo Testamento. Acuérdense de que los tres evangelios, tanto Mateo, Marcos y Lucas, fueron escritos uno por un judío, otro por un gentil, que fue Lucas, y otro por un judío, pero que no estaba radicado en la ciudad de Jerusalén, sino que era intérprete del discípulo eh, llamado Pedro, que era Marcos. Entonces, vamos a adentrarnos. Estas fueron las ciudades. Permítame que podamos entrar aquí. Entonces, ok, ya estamos aquí. Estas son las ciudades. Estas son las ciudades que nosotros vimos en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí están estas ciudades que habíamos dejado de tarea. Entonces, quiero darle un pequeño repaso para poder entrar en materia. Entonces, estas son las ciudades de la época mencionadas en el Nuevo Testamento. Está la ciudad de Arimatea. Recuerden que esta era una tarea, pero entonces quiero compartirla con ustedes también y que podamos debatir, ¿sí? Que podamos nosotros debatir. Entonces, empezamos en orden alfabético. Arimatea, ¿sí? Era la ciudad de José de Arimatea. Era el consejero piadoso que en su propio sepulcro enterró a Jesús. ¿Recuerdan ustedes la escena en donde este hombre llamado José de Arimatea había comprado un sepulcro cerca al valle de Gólgota, muy cerca ahí en Jerusalén? Entonces, el momento que Jesús murió, no tenían un lugar para sepultarlo, y como era la preparación de la Pascua, porque se acercaba la Pascua, entonces no podían dejar los cuerpos colgados en una cruz. Entonces consiguieron una tumba cercana, y esa fue la tumba de José de Arimatea, que prestó su tumba para que Jesús, el cuerpo de Jesús pudiera reposar en ese lugar. Entonces también está la ciudad de Azoto, la ciudad donde Felipe fue arrebatado después de haber estado en Gaza. Recuerden que Felipe
en Hechos de los Apóstoles empiezan a hacer esta obra misionera y llegan a un lugar llamado Azoto. En este caso Felipe llega a la ciudad de Azoto, pero el mismo Dios lo transporta y lo traspasa, eh, perdón, estaba en Gaza y lo transporta para la ciudad de Azoto para que siguiera predicando la palabra. Está también la ciudad de Berseba, que es la parte más al sur de Judea. Ahorita vamos a ver el mapa, pero por favor, yo sé que usted tiene su mapa ahí, que también deje esa tarea para que empecemos ahí a mirar las ciudades que entran en el mapa de la Palestina en los tiempos de Jesús y el Nuevo Testamento. Está la ciudad de Belén, donde Jesús nació, la ciudad de David. Está el lugar de Betábara. Recuerden que Betábara era un lugar donde Juan bautizaba. Habían dos lugares, el río Jordán y el río de en el valle de Betábara, donde Juan cumplía su ministerio de preparar el camino para Jesús. Entonces esas eran las ciudades donde Juan también bautizaba. Y está la ciudad de Betania. Betania es la ciudad donde vivía Marta, María y Lázaro. Recuerden que Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús y vivían muy cerca de Jerusalén. Entonces, estas ciudades fueron especialmente, esta ciudad fue especialmente muy querida por Jesús porque Betania era el lugar donde vivían sus amigos y ahí se ejecutó uno de los milagros más prominentes en la vida de Jesús, que fue la resurrección de Lázaro. Es más, ahí aparece en el libro de Juan ese milagro de la resurrección de Lázaro. Entonces continuamos. Estamos también con la ciudad de Betsaida, en Galilea, la ciudad natal de Felipe, de Pedro y de Andrés, cerca del lugar donde Jesús alimentó a los 5,000. Bueno, recuerden que Betsaida era una ciudad muy concurrida y era también una de las partes de donde Jesús utilizaba su ministerio para poder compartir lo que era el reino de los cielos. Entonces Betsaida queda en esta ciudad, en este hermoso, diríamos nosotros, departamento o región de Galilea, que era la ciudad natal donde estaba Felipe, donde era también Pedro y Andrés, y muy cerca al lugar donde Jesús alimentó a las 5,000 personas a punta de panes y pescados. Está también la ciudad de Caná. Y Caná es un lugar muy interesante porque fue el lugar donde Jesús realizó su primer milagro a petición de su mamá, que fue esta mujer llamada María, quien le dice que hiciera un milagro y Jesús le dijo: mujer, no ha llegado mi tiempo, pero en obediencia a su mamá cumplió y pidió a Dios que le diera la fuerza y la fortaleza para poderlo hacer, y Dios le respondió. Y ahí se ejecuta el primer milagro donde Jesús convierte el agua en vino. Entonces, esa ciudad fue muy importante para Jesús. Está también Capernaum. Capernaum, ahí fue el lugar donde Cristo fijó su centro de operaciones, ahí en Galilea, durante su ministerio, igual que Pedro. Recuerden que de la ciudad donde Jesús tuvo mayor influencia fue en Galilea, la región de Galilea. Entonces de ahí vienen 3 de sus discípulos y Jesús estableció ahí su centro, como le diríamos nosotros, su cuartel o centro de mando para poder darle forma a su ministerio en esos 3 años y desde Galilea empezar a compartir la palabra en toda la región de la Palestina en ese tiempo. Entonces Capernaum es una zona costera y una zona de pescadores. Entonces, como Capernaum era una zona de pescadores, entonces Jesús estableció ahí su base y fue el lugar donde también se realizaron muchos de los milagros que Jesús hizo en esta tierra. Está también el lugar de Cesarea. Hay 2 Cesareas, Cesarea 1 y Cesarea de Filipo. Son la misma ciudad, pero la base militar de Roma en el Mediterráneo se encuentra en la ciudad de Cesarea. Ahí fue donde vivió Pilato
Cornelio y otros. Recuerden la historia de Cornelio en Hechos, en el libro de los Hechos, en donde Pedro va y visita a un centurión romano. Bueno, ese centurión romano vivía en Cesarea. Y está el área de Cesarea de Filipo, que es en la base del Monte Hermón, donde Pedro confesó: tú eres el Cristo. Recuerden que en el lugar de Cesarea de Filipo fue el lugar en donde Cristo les anunció por primera vez su anuncio de que iba a morir, de que iba a regresar a Jerusalén y los romanos lo iban a matar crucificándolo en una cruz. Y Pedro se levanta y dice que eso nunca puede suceder, ¿sí? Entonces ahí también ocurre en donde Jesús se aparta con sus discípulos y les dice: bueno, ¿ustedes quién creen que soy? Y entonces los discípulos dicen: unos Juan, otro Elías, otros un profeta que vino del cielo. Bueno, entonces pero Pedro se levanta con revelación y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces está el área de Cesarea de Filipo, muy importante también en este mapa del Nuevo Testamento. Encontramos la ciudad de Corazín. Mire, esta ciudad es muy particular porque Corazín se encuentra en el libro de Mateo, en donde Jesús llora por Jerusalén. Se levanta encima del monte y ve a Jerusalén y llora. Entonces, Corazín es una ciudad condenada por Cristo por causa de los milagros que vieron, pero no se arrepintieron. Corazín fue una ciudad donde Jesús visitó, pero por la incredulidad de sus habitantes no pudo hacer muchos milagros porque eran muy incrédulos. Entonces decidieron, en su caso, poder cerrarle las puertas al maestro, y Cristo se retiró sin hacer muchos milagros en Corazín. Y después que va al monte, que me imagino de Getsemaní, donde se ve Jerusalén, desde ahí, desde ese momento, él llora declarando lo que iba a pasar con Jerusalén. Está también la ciudad de Damasco, la ciudad más antigua de la tierra, el lugar donde se convirtió Pablo, que está citada a unos 220 kilómetros de Jerusalén. Una ciudad muy particular porque Hechos capítulo 8 lo relata, en donde el apóstol Pablo tiene esta visión de encontrarse con el mismo Cristo y le hace caer del caballo y perder la visión por 3 días hasta que llega Ananías y mandado por Dios para sanarle y darle una misión a Pablo, de la cual tenemos nosotros este privilegio de conocer a Cristo por medio del apóstol Pablo y su pasión por alcanzar a los gentiles. Está también la ciudad de Decápolis. Decápolis fue un lugar donde Cristo también ministró, y está a una zona al este del río Jordán, donde Cristo también ministró, compartió mucho la palabra e hizo muchos milagros. También encontramos la ciudad de Efraín. Efraín es una ciudad al noroeste de Jerusalén. Esto lo encontramos en Juan capítulo 11, 54. Está cerca del desierto donde Jesús habitó por un tiempo. Imagino que Jesús sacaba tiempos en donde pudiera estar a solas, y una de las ciudades era Efraín para poder tener descanso. Está también la ciudad de Enón, que es un lugar donde Juan bautizaba, porque allí había muchísima agua. Entonces, Betábara, Jordán y Enón, lugares predilectos por Juan el Bautista para bautizar personas para el arrepentimiento de los pecados. Está la ciudad de Fenicia, que está en la zona del Líbano, allá en Tiro, ¿sí?, donde fue sanada la hija de la mujer sirofenicia. Esta solamente es mencionada en el libro de Mateo, donde Jesús va a la región de Fenicia y encuentra a esta mujer que tenía una hija enferma, y Jesús le reclama literalmente que no era, se recuerda la historia donde Jesús le dice que no está bien dar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, y entonces la mujer, con esta fe enorme, dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa que cae, los perrillos comen de la mesa de sus amos. Entonces fue importante porque Jesús se asombró y dice: mujer, qué grande es tu fe, hágase contigo lo que tú deseas. Y en ese momento la niña se despierta de su enfermedad, es sana de su enfermedad. Entonces
Esta historia queda registrada en la ciudad de Fenicia, ahí en donde ocurre este milagro importante. También está la región de Gadara. Gadara es un lugar, una ciudad cerca al mar de Galilea, donde Jesús liberó al hombre poseído por los demonios. Recuerden que fue un lugar al otro lado del mar de Galilea, una región muy bonita, la región de Gadara, pero pues se reconoce por la historia donde Jesús liberó al endemoniado gadareno. ¿Recuerdan la historia donde este endemoniado, Jesús le preguntó, bueno, ¿y cómo te llamas? Y los demonios dijeron, Legión. Legión en ese tiempo para los romanos eran más de 100 personas, ya conformaban 100 soldados. Imagínense, 100 demonios metidos dentro de este hombre. Y Jesús los mandó a un lugar de cerdos y los cerdos se, se precipitaron y cayeron a un precipicio, empezaron a correr y cayeron a un precipicio y se murieron. Entonces este hombre fue libre y fue sano en esta región de Gadara. También está Galilea. Galilea es un mar, el mar de Galilea es también un gran territorio en el norte de Israel, de donde provenían Jesús y los apóstoles. Recuerden que en ese tiempo la región de Galilea eh, era una región prominente porque pues de ahí Nazaret eh, quedaba muy cerca y Jesús y todos sus discípulos provienen de Galilea. Es más, Mateo capítulo 26 dice, estos galileos los reconoció a todos los discípulos, en este caso en especial a Pedro que estaba negando a Jesús, y le dice no, en las tres negaciones Pedro lo reconocen por el acento, lo reconocen porque estuvo con Jesús y lo reconocen eh, porque él era eh, una persona muy, eh, salía a relucir. Era una persona muy conocida que había caminado con Jesús. Entonces se reconocía por la forma de hablar de ellos y por las vestiduras que ellos tenían, que eran vestiduras de pescadores. Entonces seguimos aquí. Está la ciudad de Gaza, donde Felipe le predica al eunuco etíope. Bueno, hay una historia en Hechos de los Apóstoles en donde pasa un eunuco por el carro, ¿se recuerdan? Y el eunuco está leyendo Isaías capítulo 53 y Felipe se acerca guiado por el Espíritu Santo y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le muestra a Cristo. Y después de que le muestra a Cristo, el eunuco dice, bueno, ¿qué me impide a mí de que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dice, no hay ningún impedimento, aquí hay un lugar, te bautizo. Y así como termina la historia, Felipe es arrebatado, no se vuelven a ver más y el eunuco sigue corriendo hacia el lugar donde tenía que ir este etíope. Eh, Esa es una historia muy bonita, muy bella, en donde vemos cómo Dios, cuando quiere llevar a alguien a estar en un lugar en un tiempo oportuno, Él lo hace en el momento correcto y a la hora correcta. Está la ciudad de Hebrón. Hebrón es una de las ciudades más antiguas de la tierra, sin una sola mención en el Nuevo Testamento. Miren, miren qué tremendo. Hebrón fue mencionada en el Antiguo Testamento, la ciudad de David, donde ejerció su primer reinado, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Eh, que Hebrón era la antigua ciudad donde, en el Antiguo Testamento, donde reinaba Saúl y donde alcanzó también a reinar David hasta que capturaron la ciudad de los Jebuseos, lo que hoy nosotros llamamos como Jerusalén, la ciudad de David, o que estaba situada en el monte de Sión. Por eso dice la canción o el salmo, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, la ciudad de Hebrón, a pesar de que está ahí incluida en el mapa, no es mencionada ni una sola vez en el Nuevo Testamento. No tiene una mayor importancia. Entonces, también encontramos la ciudad de Jope. Y Jope es un lugar también costero, pero en este lugar fue donde se vivió el hecho de que Pedro haya tenido esta visión. ¿Se recuerda usted esta visión donde Pedro, excitado
o sí, dice la palabra que excitado por el poder del Espíritu Santo, estaba en un éxtasis, ¿sí? Excitado no, discúlpenme la palabra, estaba en un estado de éxtasis espiritual, de presencia del Espíritu Santo. Pedro tiene una visión, y esa visión ve unos mantos, un manto, un lienzo grande, donde llevan unos animales, donde la ley judía les prohibía comer. Entonces él escuchó una voz desde el cielo donde dice: levántate, Pedro, mate y come. Él dice: no, Señor, yo no voy a comer lo que es impuro. Y entonces Dios le dice: no digas que es impuro, porque yo lo he limpiado. Entonces se dio a entender de que estaba hablando de que el evangelio ya no solamente era para los judíos, sino para todo el resto de la tierra, en este caso los gentiles. Entonces Jope es un lugar estratégico, porque fue la primera visión de donde Pedro reconoce que ya el evangelio no es solamente para los judíos, sino que ahora está abierto para todo el mundo. Está también la ciudad de Judea, y Judea está en el sur de Israel. Jerusalén era la capital. El templo estaba allí y es el centro del judaísmo. Entonces Judea es la región en donde está Belén, está Jerusalén, está Betania, en toda esta parte del mapa. Y es el lugar también en donde Jerusalén, pues su capital, era gobernada. Recuerden que cuando pasó en el tiempo de Salomón, después de que Salomón muere, 11 tribus, 10 tribus, que son llamadas las tribus del norte, se separan de las dos tribus que son Judá y Benjamín, y estas dos tribus que quedan unidas, Jerusalén era la capital, y las 10 tribus del norte, la capital de, esas tres, de ese reino llamado Israel del norte, es Samaria. Entonces, en ese tiempo, Judea era la capital del reino del sur, y el templo estaba ahí y era el centro del judaísmo. También encontramos la ciudad de Lida, en donde Pedro sanó a Lucas, ¿sí? Perdón, a Eneas, y todos los que moraban en Lida y Sarón volvieron al Señor. Entonces fue un lugar prominente en donde Pedro también recorrió esa parte, y fue un tiempo de bendición para ellos. Está la región, perdón, aquí un momento, está la región de Macareus o Macacruz, que fue el lugar donde estaba el castillo de Herodes, donde Juan estuvo preso y también fue ejecutado. Macacruz, ahí aparece Macacruz. Entonces, donde se recuerdan, donde el lugar, el castillo de Herodes, donde estaba, donde la chica, la hija de Herodías, le pide la cabeza a Juan, bueno, fue en ese lugar. Está también el monte Hermón. El monte Hermón es muy claro porque fue donde se cree que Jesús se transfiguró. Donde está, recuerdan esa historia, ¿no? Donde Jesús se transfigura por única vez, en donde sale Elías y sale Moisés. Entonces lo ve Santiago, lo ve Pedro, lo ve Juan. Santiago, Pedro y Juan. Y Andrés, estos cuatro. Andrés, Pedro, Juan y Santiago. Estos cuatro que eran los más cercanos a Jesús. Está también el lugar de Naín, donde Jesús resucitó a la viuda, al hijo de la viuda de Naín, que iba pasando. ¿Se recuerdan esa historia donde iba pasando un cadáver, y Jesús, al ver cómo llora esta mujer de Naín, toca el féretro y este muchacho resucita? Bueno, ese fue un milagro ahí en la ciudad de Naín. Está también la ciudad de Nazaret, que es la ciudad natal de Jesús, a unos 32 kilómetros al suroeste de Capernaum. Fue un lugar muy lindo porque fue el lugar en donde fue muy criticado, que la gente decía: de Nazaret podía salir algo bueno. Bueno, ahí salió el maestro de maestros, que nos cambió a todos la vida. Está también la ciudad de Perea, la zona directamente al este de Jerusalén, al otro lado del Jordán, donde Jesús ministró. Perea. Y está también el río Jordán, nace en la base del monte Hermón y pasa por el mar de Galilea hasta llegar al mar Muerto. Entonces,
Este río Jordán, usted ya lo conoce en el Antiguo Testamento, muy mencionado muchas veces, lugar de muchos milagros, pero también en el Nuevo Testamento es mencionado por donde se realizó el bautismo de Jesús, fue en el río Jordán. Está también la ciudad de Sicar, en Samaria, donde está el pozo de Jacob. ¿Recuerdan la historia de la mujer samaritana? Bueno, esa ciudad se llamaba Sicar. Esa ciudad de Sicar fue donde Jesús se encontró con la mujer samaritana, ¿sí? Y donde Jesús le revela por primera vez a una persona que Él es el Mesías. Entonces, fija en su mente, dice especialmente las 5 regiones principales de Israel donde Jesús ministró: Judea, Samaria, Galilea, Decápolis y Perea. Esas fueron las 5 ciudades en donde más Jesús tuvo ámbito de ministración y donde Jesús realizó su enfoque para poder alcanzar las personas. Entonces, llegamos al tiempo en donde está el mapa de Palestina en el Nuevo Testamento. Miren, ahí está dividido por regiones. Está la ciudad de Decápolis en la parte derecha, en parte más abajo. Está la parte de Perea, ¿sí? Ahí encontramos el Mar Muerto, ¿sí? Y encontramos esa línea divisoria que es la parte en donde está en Galilea, está el río Jordán ahí, está la parte de Damasco, que fue donde pasa lo del apóstol Pablo, y ya un poco más para arriba, de todo lo que tiene que ver con lo que la vida de los discípulos, en lo que se llaman Hechos de los Apóstoles, está la región de Samaria, en donde los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Está la región de Judea, en donde se encuentra todo esto de ciudades en donde Jesús nació y también murió. Está Belén, está Jericó, está Jerusalén, está Hebrón, está Gaza. Bueno, el, la región es muy bonita. Ahí está también Cesarea de Filipo, está Jope, ¿sí? Que son lugares, ¿sí? Cercas, pero importantes en lo que es el mapa, en este mapa del Nuevo Testamento. Entonces, eh, quiero que leemos un poco de un pequeño vistazo de lo que nosotros podemos entender para poder comprender por qué se movió mucho el lugar en donde Jesús, recuerden pues que Jesús estuvo muy vinculado con estas áreas. Yo creo que su foco fue mucho Galilea y mucho de Judea, en donde él realizó sus milagros y también pudo compartir los tiempos de vivencias con sus discípulos y también con eh, la gente que lo seguía. Recuerden que a Jesús no lo seguía, eh, aparte de los 12, lo seguían muchísimas personas, multitudes que él tuvo que muchas veces compartir de sus milagros y manifestaciones a estas generaciones para que pudieran ver de que él era el Mesías, a pesar de que los fariseos no creían. Pero esto era parte del propósito. Dice la palabra que en Isaías, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, para que ni se conviertan ni yo los sane. Entonces, esto es presenciable y estoy abriendo el mapa para que lo podamos examinar de una manera más clara, de una manera más específica, porque de verdad necesitamos entender de lo que estamos tocando en este tema de los evangelios sinópticos. Entonces, ya estoy aquí en el mapa. Ahora sí, voy a buscar el mapa. Ya estamos aquí, tranquilos. A ver.
estoy aquí en el mapa. Entonces, regálenme un minutico. Quiero compartir con ustedes para que podamos ver, podamos hacer un examen muy determinado. Bueno, recuerden que en la región de Galilea, y aquí es donde yo me quiero parar, entonces para que podamos hacerlo. Entonces está en la parte norte de Galilea, si usted está viendo el mapa, está la ciudad de Corazín, está Capernaum, mire, ahí está el mar de Galilea. El mar de Galilea divide una parte de Decápolis, ¿sí? La parte de Perea, que están hacia el lado derecho. Recuerden que el mar de Galilea era como una fronteriza porque de ahí viene también, de ahí se desprende el río Jordán para llegar al mar Muerto, ¿ok? Entonces aparece en la región de Galilea, muy al norte de lo que es la Palestina. En los tiempos de Jesús está la región de Tiro, que fue muy al norte, el monte Hermón, donde se cree que Jesús se transfigura por primera vez. Está también Cesarea de Filipo, mire, ahí está muy cerca, en la parte donde dice Iturea, que esa es otra región, y Traconite, que es otra región mucho más hacia nororiente o noroeste del mapa de la Palestina en los tiempos de Jesús. Está en Galilea, está Caná, que fue el lugar donde Jesús realizó su primer milagro. Está Nazaret, que es el lugar donde se crió Jesús hasta sus 30 años. Y está Naín, un lugar muy al norte donde Jesús realizó también un milagro. Está la parte de Nom. Si seguimos bajando, la llanura de Sarón, que está por la parte de Cesarea, como frontera. Y llegamos a la ciudad de Samaria, donde está el monte Ebal, donde está Sicar, que fue el lugar donde Jesús, donde está el pozo de Jacob, y el monte Gerizim, ahí está donde Jesús se encontró con esta mujer samaritana. Y por último, pues encontramos en la región de Decápolis. Por eso es que Jesús, cuando pasa de Capernaum, pasa por el mar de Galilea hasta llegar a la región de Gadara, ¿sí? Pasa por mar, por barco hasta la región de Gadara. Ahí Gadara está en la región de Decápolis. Ahí se encontró lo que fue el endemoniado gadareno. Si usted ve más abajo, encuentra en la región de Perea, está Betábara y Macareus, muchísimo más abajo. Betábara estaba muy cerca del río Jordán y muy cerca del mar Muerto. Y en la región de Judea es donde encontramos la mayoría de las ciudades, como son Jope, al noroccidente de esta región, Azoto al occidente, Gaza a la parte occidental de abajo de la región de Judea. Está la región de Arimatea, donde viene la ciudad de José. La región de Lida, de Jerusalén. Mire, Jerusalén y Betania estaban muy cerca, tomaba un día de viaje. Y Belén. Está también Hebrón, Masada y el mar Muerto. Entonces, ahí está el mapa de las regiones en donde del Nuevo Testamento, para que lo podamos tener claro, en los lugares donde estuvo Jesús, donde compartió con sus discípulos, donde murió, y también algunas ciudades en donde son mencionadas en la Biblia en Hechos de los Apóstoles. Entonces seguimos aquí y ahora sí vamos a entrar en lo que son los evangelios sinópticos. Entonces vamos a entrar a profundizar. La clase pasada vimos un poco de introducción, pero esta semana sí me quiero adentrar en lo que son los evangelios sinópticos. Entonces vamos a profundizar el por qué son llamados así los evangelios, que relatan la vida de Jesús de Nazaret. Acuérdense que el eje central de estos evangelios se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret. ¿Qué son? Dice, los evangelios son relatos de una misma persona u evento en común visto desde distintas perspectivas. Por ejemplo, hay un ejemplo vivo que yo lo compartí, creo que la clase pasada, de un presidente. Por ejemplo, la toma del Palacio de Justicia, pongámoslo así como ejemplo. Usted sabe que hay muchos libros de la toma del Palacio de Justicia, pero una cosa es verlo por televisión y otra cosa es estar ahí. Entonces hay testimonios, diferentes tipos de testimonios, en donde hay personas que estuvieron en la toma
personas que participaron en la toma, personas que lo vieron por televisión y personas que sufrieron ahí en esa toma del Palacio de Justicia. Entonces, con base en eso, de acuerdo a su perspectiva, ellos lanzan una visión de lo que creen que ocurrió en ese momento vivido, en ese momento especial. Bueno, así pasa con las personas que escribieron los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, debemos entender que los evangelios sinópticos registran muchos de los mismos sucesos, pero desde ángulos distintos. O sea, pasa lo mismo, pero hay algunos que los meten desde otra forma de verlo, desde otro ángulo, desde otra perspectiva. ¿Sí? Podemos encontrar que hay milagros que se repiten en los libros, pero son vistos desde otro ángulo. Entonces, el contenido del Evangelio, pero la diferencia viene con el Evangelio de Juan. El contenido del Evangelio de Juan está separado de los otros tres de una manera diferente. Recuerden que la forma de ellos escribir fue muy diferente, la de Mateo, la de Marcos y la de Lucas. Entonces, Juan tenía también otra forma muy particular de escribir. Entonces, dos razones para las diferencias de los relatos en los evangelios. Dice, ¿por qué son distintos los evangelios? Hay dos cosas principales que debemos considerar cuando comparamos las diferencias entre los evangelios. En primer lugar, uno, tenga presente que son las personalidades de los escritores de los evangelios eran diversas. ¿Sí? La personalidad para escribir de Mateo no es la misma de la personalidad de Marcos ni la misma de Lucas. Entonces eran muy diversas y se notaba mucho en la forma de escribir. En segundo lugar, las audiencias a quienes escribían eran diferentes. No eran similares, eran diferentes. No tenían las mismas características. Entonces aquí es muy claro. Mateo, un contador, escribía literalmente al mundo judío. Marcos, un intérprete de Pedro, o sea, Marcos no vivió en la historia de Jesús. Se cree que Marcos nació mucho tiempo después de que Jesús ya había partido al cielo. Entonces, se comparte de que Marcos aparece en Hechos en el momento de que él se va con Pablo, pero tiene un percance o una diferencia con él y abandona a Pablo en su viaje misionero y decide quedarse en Jerusalén con Pedro. Entonces, desde ese momento, Juan Marcos está ahí con Pedro. Entonces, Marcos era un intérprete del apóstol Pedro. Como Pedro ya quería también hacer un evangelio, entonces le pidió el favor a Marcos que lo escribiera y el evangelio fue tomado como un escrito de Marcos. O creo yo que Marcos le quiso preguntar a Pedro cómo fue la vida de Jesús y Pedro le comentó a través de su perspectiva, su testimonio, y desde ahí se escribió el evangelio de Marcos. Y por último, bueno, el evangelio de Marcos se escribió literalmente al mundo romano, y Lucas era un médico y erudito y escribía al mundo griego, ¿sí? Al mundo griego. Entonces, recuerden que si usted lee bien Lucas capítulo 1 menciona a un hombre llamado Teófilo. Teófilo era una persona importante en este mundo griego, del cual se cree que le pagó a Lucas para que hiciera una investigación específica sobre los relatos de Cristo en la tierra. Por eso cuando arranca el libro de Lucas, dice en este primer tratado, excelentísimo Teófilo, quiero describirte todo lo que hizo Cristo. Y en el libro de Hechos relata también, dice, en este tratado quiero decirte, excelentísimo Teófilo, de todas las obras que hizo Cristo en la tierra hasta el momento que fue llevado al cielo. Ahora te voy a escribir todo lo que es relevado después de que Jesús se va al cielo. Pero Juan, el apóstol Juan, tenía una particularidad, que él le escribía literalmente a todos, a los judíos, a los romanos y a los griegos. Recuerden que Juan, se cree que Juan escribió el evangelio mucho tiempo después, se cree que unos 40, 50 años después, unos 40 años, escribió el evangelio, porque antes de su muerte él escribió el libro de Apocalipsis. Recuerden que Juan fue llevado a la isla de Patmos y ahí tuvo las visiones y ahí empezó a escribir el libro de Apocalipsis. Recuerden que eso se va a ver más adelante con otro profesor, que Apocalipsis es un libro de simbología, de símbolos.
Entonces, Mateo, Marcos y Lucas son inherentemente distintos. Entonces, todos fueron inspirados por el mismo espíritu. Todos mismos fueron inspirados por el mismo espíritu. Los tres escritores se dirigieron sus mensajes a diferentes públicos y tenían distintas necesidades. Cada escritor registró de una manera selectiva las enseñanzas de Cristo que se aplicaban a los lectores respectivos. Entonces, tengan presente de que este tiempo nosotros vamos a compartir por qué la diferencia entre los relatos de los evangelios. Las enseñanzas de Cristo que se aplicaban a los lectores respectivos. Otras enseñanzas fueron omitidas a propósito. Por ejemplo, Marcos menciona que las mujeres no deben divorciarse de sus esposos. Eso está en Marcos 10:12. Y mientras que Mateo no incluyó esto en su evangelio a los judíos, ya que de todos modos la ley judía no permitía a una mujer judía divorciarse de su esposo. Recuerden para qué público fue escrito cada evangelio. Marcos fue escrito para el mundo romano y el mundo romano sí permitía el divorcio. El mundo judío no permitía el divorcio, por eso es que Mateo no lo escribe porque ya era algo obvio, ¿sí? Entonces, esas diferencias entre relatos se puede prestar para múltiples cosas, pero los públicos eran muy diferentes, así que no era necesario abarcar todo por letra, sino que era más bien abarcarlo de una manera general. Y había partes en donde se abarcaba de una manera selectiva. ¿Ok? Entonces, y quiero con esta terminar. Dice, ¿por qué el libro de Juan es diferente a los demás? Bueno, el Evangelio de Juan, si usted lo lee conmigo, es diferente de Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de Juan trata principalmente de las palabras y discursos, o sea, no cuenta la historia, sino discursos. Por eso cuando una persona quiera conocer de Jesús, es mejor que aplique o que empiece a leer el Evangelio de Juan, porque se va a tocar los temas directamente de los discursos del Señor Jesús. Entonces, Juan no registra ninguna parábola, téngalo presente. Marcos tiene 4, Lucas 19 y Mateo 18. La palabra fe no se encuentra en Juan, aunque la palabra cree sí se menciona con frecuencia. Una tercera parte del Evangelio de Juan cubre solamente un día, la Pascua, en la que nuestro Señor fue crucificado. De los capítulos 13 al 19 ocurrieron el mismo día. Entonces, esa parte del Evangelio de Juan, del capítulo 13 al 19, solamente transcurre en una tarde-noche, que fue la última noche antes de que Jesús fuese crucificado. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas predicen toda la destrucción próxima de Jerusalén en el 70 después de Cristo, y después fueron escritos antes de que cayese Jerusalén. Juan fue escrito mucho después de que la ciudad fuese saqueada y no predice su caída. Entonces, ténganlo presente. Ahora, miren la diferencia de por qué Juan es diferente a los demás. En Juan se utiliza la hora romana, que es igual a la nuestra. Los evangelios sinópticos usan la hora hebrea. El día judío empezaba a las 6 horas más temprano, o sea, a las 6 de la tarde. El nuestro empieza a las 12 de la medianoche. Entonces, es por eso que como el evangelio de Juan fue escrito en la hora que nosotros utilizamos en este tiempo, que es en la hora romana y en el calendario romano. En cambio, los otros tres, tanto Mateo, Marcos y Lucas, fueron escritos en el calendario judío, en la hora judía. Entonces, quiero que, por favor, de tarea, usted me colabore enviándome una biografía muy pequeña de lo que es Mateo. ¿Quién es Mateo? ¿A qué se dedicaba Mateo? Una corta biografía de Mateo, Marcos y Lucas. Pero entonces, mejor no, vamos a hacer solamente la biografía de Mateo. Quiero que por favor me hagan esta tarea, biografía de Mateo, mínimo 20 líneas con sus hechos más importantes, su vida y me la presentan por favor para la próxima clase. Entonces, esto fue la clase de Evangelios Sinópticos. Me alegra de que usted haya podido compartir conmigo en esta clase especial y quiero que
usted por favor me colabore con esta tarea. Apúnteme las tareas, llevamos 2. Entonces nos veremos en la próxima clase. Dios les bendiga, tengan ustedes un día feliz y les recuerdo que la mejor forma de nosotros poder conocer a Dios es a través de su palabra. Entonces tengan ustedes una semana feliz, Dios les bendiga y muchas bendiciones para todos.